Fenómeno. Vale, pues nada, ya han pasado unos minutitos, así que bueno, pues empezamos. Bueno, bienvenidas a todas las personas que estáis aquí conectadas, que habéis tenido interés por participar en este taller de necesidades nutricionales en oncología que vamos a impartir hoy, gracias a la colaboración del Grupo Recoletas, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, yo soy Patricia, soy una de las trabajadoras sociales de la asociación y, bueno, pues estoy aquí a vuestra disposición para organizar un poco el taller y poder dar paso a nuestra colaboradora Paula, ¿vale? Comentaros simplemente que cualquier consulta, duda, comentario que queráis hacer, podéis hacerlo a través del chat, ¿vale? O si no, luego cuando finalice la intervención de Paula, pues procederemos a una ronda de preguntas y aquellas personas que queréis intervenir, pues le damos paso a ello, ¿vale? A esa ronda. Antes de iniciar la ponencia, pues os voy a presentar a Paula Crespo Escobar, ¿vale? Ella es graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria y doctora por la Universidad de Valencia. Ha trabajado 10 años como investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia, participando en varios proyectos nacionales y europeos relacionados con la nutrición. Actualmente trabaja como responsable de la unidad de nutrición del Hospital Campo Grande y como coordinadora del grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Paula, muchas gracias por colaborar con la asociación, ¿vale? Te damos paso ya para que, bueno, si quieres, pues puedas iniciar tu presentación, ¿de acuerdo? Muchas Vale, gracias. gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a la Junta Provincial de Valladolid, de la Asociación Española contra el Cáncer, por dejarnos también estar aquí y compartir un poco este rato. Y bueno, como has dicho, la idea es hacer una introducción un poco más teórica, que siempre me gusta explicar para poner en valor la importancia de la nutrición personalizada en oncología. Y luego sí que la segunda parte, la idea es que sea mucho más práctica para que, bueno, pues cojan ideas, tengan ideas y cualquier duda, cualquier cosa sobre lo que esté diciendo, sobre dudas que tengáis de alimentación que se os ocurra, pues sin ningún problema, por favor, preguntar todo lo que queráis saber o si os ocurra. ¿Vale? Entonces voy a compartir la presentación. ¿Veis la presentación? Sí. Sí, ¿Vale? Vale, pues a ver, que la voy a poner en pantalla completa y así se ve mejor. Vale, así lo veis bien, ¿no? Sí. Vale. Lo único, o sea, yo no veo la parte de preguntas del chat. Si surge alguna pregunta y me queréis interrumpir para decirme, oye, que tengo esta duda, pues como yo no lo veo, sin problema me interrumpís. de acuerdo, Vale, Paula, no te preocupes que yo estoy pendiente del chat y si hay algo ya te aviso, ¿vale? vale, Gracias. perfecto. Pues nada, como he dicho, a ver si pasa. ¿Qué me gustaría explicar o trasladar hoy de manera práctica? Porque es importante la nutrición en oncología. Yo creo que es muy importante destacarlo y de manera un poco práctica ver por qué es importante, cómo afecta también el cáncer al estado nutricional y hacer, pues eso, también mucho hincapié en que va evolucionando también, afecta de manera diferente conforme avanza y también el tratamiento. Luego también hay diferencias en las consecuencias nutricionales que tiene cada tipo de cáncer y por eso es muy importante hacer un abordaje individual porque cada persona hay un tratamiento para, digamos, o una intervención nutricional para cada persona. Luego también, según el tipo de tratamiento, hay diferencias en cómo influye en la alimentación y en nuestro estado nutricional. Y luego ya la parte más práctica, por dónde empezar, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos al inicio y por dónde podemos empezar de manera práctica? También hablar de, bueno, pues si necesitamos algo extra, que yo creo que es una pregunta también que se repite mucho, ¿no? ¿Hay algo que no pueda comer? ¿Hay algo que necesite además de la alimentación saludable? Luego también, bueno, podemos pasar por un estado un poco de pérdida de apetito, de apatía, de cansancio. Y bueno, en el caso de que no tengamos hambre, si hay alguna estrategia nutricional que nos ayude pues, a aumentar el apetito. Tanto, bueno, pues en el caso de que seamos nosotros la persona afectada, como pues un familiar o a quien tengamos que cuidar también, ¿no? Es un poco práctico para todos. Y luego, ¿qué efectos secundarios nos podemos encontrar que afecten directamente a la alimentación y cómo abordarlos? Hay una serie
digamos, de efectos y consecuencias que nos influyen también en la manera de que nos alimentamos y, bueno, pues darle herramientas prácticas para intentar abordarlo de manera sencilla. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición en oncología? Que siempre me gusta empezar por esto para resaltar que la malnutrición sí que lleva peor pronóstico y mayor deterioro, pero no solo en oncología, en cualquier patología o en cualquier persona que esté sometida a un tratamiento, la malnutrición, un mal estado de nutrición, influye en ese pronóstico, ¿vale? No es algo específico de oncología, pero bueno, aquí estamos hablando en este caso de la oncología. Luego también está demostrado que una alimentación adecuada durante el tratamiento mejora el estado de ánimo y la actitud. Dicho esto, cogido un poco con pinzas, o sea, la alimentación no solo influye, o en el estado de ánimo no solo influye la alimentación, obviamente es mucho más complejo, pero sí que se ha visto que es parte de esta mejora, ¿vale? Junto con el tratamiento con otros profesionales, por supuesto. Y luego también que existen trastornos comunes, independientemente del tratamiento y, digamos, del tipo de cáncer, que afectan a todo lo que se relaciona con la alimentación. Y luego también algo importante, no solo es cuestión parece que la malnutrición la asociamos solo a la pérdida de peso, digamos, a esa pérdida de peso y masa muscular, pero también hay que tener en cuenta que las personas con obesidad también tienen riesgo de desnutrición. Se pierde masa muscular, que es muy importante para un buen estado nutricional. Entonces, podemos decir que nadie está libre de sufrir esa malnutrición, así que también hay que prestarle atención en este caso. Luego también, hasta el 84% de las personas necesitan una intervención nutricional en algún momento de la enfermedad. Es un porcentaje muy alto, yo me atrevo a decir que el 100%, pero cualquier persona que se somete a un tratamiento, sea cual sea. Pero bueno, es un porcentaje muy alto que se ha visto que en algún momento de la enfermedad pues necesitan esa intervención más individualizada. Y luego también que el 50% tienen algún problema de nutrición en el momento del diagnóstico. O sea, ya llegan al diagnóstico la mitad con ese problema. Y luego hasta el 75% pueden tener complicaciones, todo el rato hablo de relacionadas con la alimentación, durante el tratamiento. Por eso son cifras que, bueno, pues para mostrar la relevancia de por qué es necesario hablar de nutrición en oncología. Luego también puede haber una serie de consecuencias que no podemos pasar por alto. Se reduce la actividad física. Es verdad que esto, bueno, pues es otro ámbito de otros profesionales y bueno, pues no, hay que adaptar, por supuesto, la actividad física a las características individuales, pero sí que se ha visto que la alimentación influye en esa pérdida de la actividad física. Empeora la calidad de vida. En la calidad de vida influyen muchas cosas. La alimentación sería una pata más que influiría en ese empeoramiento. También se reduce la tolerancia a la quimioterapia. Se ha visto también que pueden aumentar las interrupciones de la radioterapia, más que por la desnutrición en sí, por los efectos secundarios que no tenemos en cuenta o que no mejoramos con esa alimentación. Empeoramiento del estado general. También puede haber aumento de las complicaciones quirúrgicas, aumento del riesgo de infecciones, prolongación de la estancia hospitalaria y luego pues incremento de costes sanitarios y reducción de la supervivencia. En todas estas consecuencias influyen muchas más cosas, pero sí que la alimentación pues ahí tiene otro papel importante que podemos tener en cuenta. Luego esto simplemente para también como dato relevante, la frecuencia de pérdida de peso en los 6 meses previos al diagnóstico según el tipo de tumor. O sea, al final, pues la pérdida de peso es una de las múltiples manifestaciones que puede haber. Y se ha visto que, bueno, pues en personas con cáncer gástrico hasta el 85% tienen una pérdida de peso 6 meses antes del diagnóstico, en el de páncreas hasta el 83%, el de pulmón hasta el 61% e incluso en el cáncer de próstata, pues hasta la mitad, digamos, de las personas podrían tener esa pérdida de peso 6 meses antes del diagnóstico. Por eso decíamos que la mitad llegan ya al diagnóstico con alguna afectación del estado nutricional. Y luego, ¿cómo nos afecta el estado nutricional? No existe una causa única, es decir, no hay algo único que explique cómo afecta al estado nutricional, pero sí que hay varias cosas que se relacionan entre sí. Por un lado, tenemos que durante todo el proceso oncológico aumentan las necesidades nutricionales por la propia enfermedad, por las propias características de la enfermedad, aumentan esas necesidades que tenemos. Luego también puede haber alteración de la digestión y al final de la digestión es donde se absorben esos nutrientes. Por lo tanto, si está alterada, pues también tenemos esa alteración de la absorción de nutrientes que influye en el estado nutricional. Y luego la falta de apetito por múltiples causas. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a mayor riesgo de desnutrición.
Y luego también es muy importante tener en cuenta que hay diferentes factores que influyen en diferentes causas que influyen en esa pérdida del estado nutricional o en ese empeoramiento. Tenemos causas que están relacionadas con el propio tumor, que ahí no podemos, digamos, trabajar tanto, ¿no? Porque, bueno, no tenemos a lo mejor tanto control. Alteraciones del aparato digestivo, se alteran las funciones del organismo, se producen sustancias que se consideran proinflamatorias, entonces ahí tendríamos menos papel, ¿no? Pero están ahí. Luego tenemos causas relacionadas con la persona, con el paciente, ¿no? Pues la pérdida de apetito, factores psicológicos que también se podrían trabajar, la anorexia entendida como pues, esa pérdida de peso por la falta de apetito, y luego relacionadas con el propio tratamiento oncológico que tampoco podemos evitar, ¿no? O sea, el tratamiento hay que seguirlo, sí que influye en el estado nutricional, pero ahí no tenemos, digamos, tanto margen para modificarlo, porque es el tratamiento pautado. Entonces, ahí a lo que me refiero es que sí que de las 3 causas que afectan al estado nutricional, hay unas que sí que tenemos, digamos, más poder de influir nosotros mismos, ¿no? De jugar con la alimentación. Y hay un concepto importante que influye en lo que es el estado nutricional, que es lo que se llama caquexia, ¿no? Que eso lo que provoca es la anorexia, entendida como la pérdida de apetito y la pérdida de peso, la astenia y el cansancio, y luego la pérdida de masa muscular, que esto es muy importante y luego veremos también cómo trabajarlo. Al final, lo que hay que intentar también, en la medida de lo posible, es evitar esa pérdida de masa muscular, que es lo que un poco los ladrillos que tenemos en el organismo que nos ayudan a no tener tanto deterioro. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que se sabe, digamos, un poco los factores o las causas que llevan a esta caquexia, que sería el propio tumor afecta a nivel digestivo, pues se producen náuseas, disfagias, saciedad precoz, la mucositis, pueden aparecer. Luego tenemos otra serie de factores más complejos a nivel hormonal y luego factores propios del tumor, ¿no? En general puede inducir esa pérdida de masa muscular y de pérdida de masa grasa, que lleva a que perdamos o a que empeore nuestro estado nutricional. Entonces, todos esos factores juntos propios o derivados del propio tumor, lo que aumentan es que perdamos grasa, que perdamos también proteínas que forman nuestro músculo, que perdamos también o que disminuyamos nuestra ingesta y al final eso es lo que da lugar a esa caquexia. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque sí que se ha visto que prevenirla, una vez que aparece, digamos, es difícil revertirla. Una vez que ya está, que aparece la caquexia, pues es más difícil volver atrás, ¿no? Entonces sí que se ha visto que si se detecta de manera precoz, se puede prevenir en cierto modo. Entonces, por eso es muy importante prevenirla. ¿Cómo se puede prevenir o detectar? Calcular el peso perdido y hacer cuestionarios específicos que hay validados y luego también pues las propias analíticas que nos hacen, pues marcadores específicos. Entonces, bueno, pues eso, simplemente saber que existen cuestionarios específicos para calcular esa pérdida de peso, que es muy importante pesar en cada consulta y también hacer cuestionarios, que son preguntas muy sencillas, que nos dan un valor y podemos hacer un poco el pronóstico de esa caquexia y es importante para detectarla precozmente. Y luego, también la caquexia es la falta de apetito, o sea, la principal consecuencia es que perdemos apetito, ¿no? Falta de apetito. Pero aquí sí que, bueno, es importante también destacar que no es tan fácil como decirle a la persona, como, bueno, pues intenta comer, que es bueno para ti, pues ya lo sabemos, ¿no? Que hay cosas que son buenas y que hay que hacerlas, pero no es tan fácil. O sea, la pérdida de apetito no es tan fácil abordarla como comer más, porque influyen muchísimas cosas, como he puesto ahí. Podemos tener náuseas y vómitos, dolor, pesadez tras comer, pueden aparecer problemas digestivos, también podemos tener problemas al tragar, hay veces que cambia el olfato y el sabor, el propio tratamiento, ya sea de quimioterapia o radioterapia, el propio tumor que genera una serie de sustancias que inhiben ese apetito, el entorno social, factores sociales, esto nos influye también en nuestra vida social, y luego que podemos tener aversiones propias. Y luego, pues también a nivel anímico nos influye. Entonces, todos estos factores que aparecen ahí llevan a esa falta de apetito. Entonces, si fuese tan fácil como decir que es bueno comer y ya está, pues sería más fácil abordarlo. Pero lo cierto es que la falta de apetito influye muchas cosas que hay que intentar
abordar desde todos los puntos de vista. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que cada persona pues tiene unos factores diferentes y también es importante tenerlos en cuenta. Y luego, también simplemente de manera general, para seguir haciendo hincapié en la importancia de individualizar al máximo este abordaje nutricional, porque dependiendo del tipo de cáncer, pues las consecuencias nutricionales son diferentes. Por ejemplo, en el caso de cabeza y cuello, pues puede haber obstrucción y dolor, puede haber disfagia, que es la dificultad para la ingesta, puede alterarse la masticación, puede haber serostomía y mucositis. Eso lo que lleva al final es a la disminución de la ingesta. Luego, en el caso del esófago, puede aparecer ardor, acidez, reflujo, también puede haber dificultad para tragar o incluso dolor, y eso al final también disminuye la ingesta. Pero las causas que llevan a esa disminución de la ingesta son diferentes. En el caso del estómago, aparte de la disminución de la ingesta, que es un poco común a todos, pues también podemos ver comprometida el déficit de hierro, la vitamina B12, porque al final en el estómago se producen las sustancias que facilitan absorber el hierro y la vitamina B12. Entonces, además aquí habría que controlar el hierro y la vitamina B12. Y luego también tener cuidado, pues si hay mala absorción de grasas, ver si hay grasa en las heces para ver que estamos absorbiendo todo o no. En el caso del hígado también puede haber esa pérdida de apetito, se alteran los niveles de colesterol, que también podemos trabajar parte con la alimentación. En el caso del páncreas ya hablamos de déficit de muchas más vitaminas, hablamos de vitaminas, la vitamina A, la D, la E y la K, cuando generalmente en este tipo de cáncer pues no se absorbe bien y hay que valorar pues la suplementación o bueno, hay que hacer una valoración completa y ver también si las grasas se absorben o no. Y luego en el caso del intestino delgado, pues al final ahí se absorben muchísimos nutrientes y también dependiendo un poco la parte del intestino que tengamos afectado, pues tendremos unas deficiencias u otras. Entonces sí que es importante tener en cuenta la porción del intestino afectada, ver también si hay diarreas y puede aparecer a veces la intolerancia a la lactosa, entonces habría que retirar la lactosa a veces. Entonces aquí digamos que el déficit nutricional es mayor porque ahí es donde se absorbe todo. En el caso del colon también pueden aparecer gases que son molestos, pues habría que reducir esa ingesta de alimentos que nos producen más gases. Podemos tener una saciedad precoz y al final menos apetito, incluso periodos de estreñimiento y diarrea. Y luego en el caso de pulmón hay una pérdida de peso mucho más acusada en general que en el resto, así que también habría que hacer un seguimiento más exhaustivo y evitar que haya una desnutrición muy grande en poco tiempo. Y luego, según el tipo de tratamiento, y ya con esta parte acabaría un poco la parte más teórica para entender luego la importancia de hacer ese abordaje individual. El propio cáncer tiene una serie de efectos, ¿no? Que podría ser, pues eso, el estreñimiento, mala absorción de nutrientes, que ya hemos comentado, esa disfagia y dificultad para tragar, y la anorexia como pérdida de apetito. Eso, entre otros efectos, también nos lleva a una pérdida de masa muscular y también, como he dicho, aumentan nuestras necesidades nutricionales. Es un periodo donde tenemos más demanda de nutrientes. Esos serían los propios efectos del cáncer. Efectos que tiene el tratamiento con el que lo tenemos que abordar, podemos tener quimioterapia, radioterapia o ambos, y ambos tienen consecuencias. Puede dar lugar a la mucositis, la serostomía, alterarnos el gusto y el olfato, incluso producirnos náuseas y vómitos. Y a su vez, eso también da lugar a la pérdida de masa muscular y aumento de las necesidades nutricionales, el propio tratamiento y el propio cáncer. Entonces, estas consecuencias que aparecen aquí, digamos, el resultado final es que comemos menos, disminuye nuestra ingesta y por otro lado, las otras consecuencias lo que hacen es que necesitemos más nutrientes. Entonces, al final es un círculo vicioso. Comemos menos, pero necesitamos más. Comemos menos y necesitamos más. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y eso a qué da lugar a lo que decía, ¿no? A la desnutrición. Y la desnutrición, a su vez, y bueno, son en dos direcciones, nos puede afectar, ese estrés psicológico que tenemos nos puede afectar, puede haber complicaciones, mayor depresión o peor, pérdida empeoramiento del estado de ánimo, y luego eso al final también tiene consecuencias, digamos, en nuestro organismo, ¿no? Puede disminuir el sistema inmune, o sea, la respuesta del sistema inmune, respuesta al tratamiento y calidad de vida. Esto
dicho así, o sea, yo me estoy centrando solo en la alimentación, pero como he dicho, es muy importante tener en cuenta que la alimentación es una de las partes que influye en todo esto, pero luego hay muchas más intervenciones de otros profesionales que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, el objetivo principal de la correcta alimentación, pues tener un estado de nutrición óptimo en la medida que podamos y adecuado a nuestra situación particular. Aumentar las posibilidades de una reacción favorable a los tratamientos, permitir también la mejor tolerancia a esos efectos secundarios y luego en general mejorar la calidad de vida en la medida que se pueda. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ya de manera más práctica. Por lo más básico y lo más importante, la alimentación saludable, variada y suficiente. Y esto es muy importante porque hay veces que intentamos hacer algo extra o algo a lo que no estamos acostumbrados cuando a lo mejor nuestra alimentación de base ya no era buena. Entonces hay que empezar por lo básico, o sea, revisar hábitos y mejorarlos. O sea, lo que es alimentación saludable, que sea variada y por supuesto suficiente a las necesidades que tenemos en estos momentos. Entonces, por supuesto, la base, frutas, verduras y hortalizas. Sí que esto es muy importante, que estén siempre bien limpias y bien lavadas, que no haya ningún riesgo de contaminación, que estén muy limpias. Y luego incluirlas de cualquier manera, ¿vale? De cualquier manera, como nos apetezca. Aquí puede ser que, bueno, pues como decía, se alteran también a veces gustos, olfatos, preferencias. Pues en la medida que nos gusten, da igual, aunque siempre las comamos en puré o las que siempre las comamos en ensalada. Lo importante es que siempre estén presentes. Luego también, en el caso de las fuentes de proteínas, luego veremos la importancia que tienen, pues elegir las proteínas también de lo que se llama de alto valor biológico, que son las mejores, vamos a decirlo, las más completas. Entonces, ahí tendríamos las legumbres, que siempre es un alimento que cuesta más comer porque produce gases, a lo mejor pues si tenemos malestar, igual no es lo que más nos apetece. Pero bueno, aquí tenemos el truco de que las podemos comer machacadas, pues en forma de puré, ahora venden hummus, pues intentar romperlas o machacarlas y triturarlas para tolerarlas mejor. Y luego también las de origen animal, el huevo, el pescado y las carnes blancas, mejor que carne roja. Y luego otras fuentes de proteínas que podemos incluir entre horas, pues los frutos secos, si no nos apetecen porque son muy duros, pues en forma de crema. Los cereales, si son integrales, mejores. Y luego los lácteos, que también tienen mucha proteína. Siempre, por supuesto, mejor la versión integral, pero si es algo seca y no nos gusta, podemos alterar, no tiene que ser todo integral, pero alguna fuente de cereales lo podemos meter integral. Luego también grasas de calidad, también evitar, bueno, pues alimentos muy procesados y grasas de baja calidad, los frutos secos, el huevo, los lácteos, pescado azul, todo eso nos aporta grasa buena. Y luego evitar alimentos muy, muy azucarados, ¿vale? Y embutidos de baja calidad. Hablamos de embutidos muy grasos que tienen muy poco porcentaje de grasa. ¿Y cómo podemos hacer esto a lo largo de la semana y en cada comida? Pues esto que luego también, bueno, pues si lo queréis estar a vuestra disposición. Esto es una plantilla muy sencilla que tengo yo para explicar que se puede hacer muy fácil. Pues ya sabemos que tenemos que incluir 3 raciones de frutas al día, 2 de verduras, al menos 2 de frutos secos y de lácteos. Pues de esa manera, en esta plantilla, vamos marcando una X a lo largo del día cada vez que consumamos alguno de estos alimentos. Y es una manera muy sencilla de ver a lo largo del día si vamos bien o no de raciones. Y luego, a nivel semanal, pues lo mismo, las carnes, el pescado, las legumbres y los huevos, ¿no? Vamos marcando una X y con esto ya sabemos si hemos conseguido, digamos, las raciones recomendadas de los grupos de alimentos. Que esto sería la base, ¿vale? Lo que hemos dicho, una alimentación variada y equilibrada. Con esto lo podemos controlar. Y luego también el plato, que no sé si lo habéis oído, lo habéis visto, el famoso plato de Harvard que llaman, que simplemente es una manera muy fácil de poner todo lo que necesitamos en el plato. Entonces, este sería nuestro plato y lo que hay que intentar es que la mitad siempre sean verduras de la manera que queramos, en forma de puré, ensalada, como guarnición. Luego un cuarto lo dejamos para el pan o la pasta o la patata o las legumbres y luego otro cuarto sería la parte de carne, pescado o huevo. Entonces, esto traducido a lo que sería un plato, que tiene mejor pinta que hay solo en la imagen, podría ser este. Ahí vemos la verdura, una parte que tenemos arroz y un poco de legumbre y luego la pechuga de pollo. Pero también lo podemos hacer, por ejemplo, pues un salmón al horno con judías o espárragos y patata. Ya lo tenemos ahí. Tenemos la verdura, tenemos el salmón
y tenemos la patata. O luego también, por ejemplo, podemos hacer pues pollo salteado con verduras y un poco de pan. Pues ya tenemos ahí ese cuarto de pan, la proteína y las verduras. O, por ejemplo, pues unas lentejas también con verdura y acompañado pues un poco de pan o patata. O luego una pizza casera que lleve verduras y algo de queso, por ejemplo, o algo de atún, pues ya sería. O sea, esto es una manera muy fácil de que nuestros platos siempre tengan esta proporción. ¿Qué necesitamos o qué podemos necesitar extra? En general, la alimentación saludable, o sea, cumpliendo esta proporción del plato y esas comidas entre horas que he dicho, podríamos cumplir lo que necesitamos. Aquí lo importante sí que es que si tenemos poco apetito y cuando tenemos ese apetito lo llenamos con cosas que no nos aportan nada a nivel nutricional, encima es todavía peor porque el poco apetito que tenemos lo empleamos en comer alimentos que no nos están aportando nada. Entonces hay que aprovechar los momentos de más apetito para comer alimentos de calidad. Sí que es verdad que nos podemos encontrar que necesitemos un extra que serían las proteínas, ¿no? Que serían un poco, como he dicho, los ladrillos de nuestra masa muscular. Entonces lo que hay que intentar es pues, no perder esos ladrillos. Y a esa construcción nos ayudan lo que son las proteínas. Entonces, para asegurarnos ese extra o que estamos llegando a las recomendaciones, lo mejor es incluir en las comidas y en las cenas pues algo de carne o de pescado o huevos o legumbres. En comida y cena que no falte. Y luego entre horas podemos tomar lácteos, frutos secos o semillas, si nos gustan, que ahora tenemos mucha variedad, pues añadirlas a yogures, incluso en las tostadas o en ensalada. Estos serían los alimentos que más proteínas tienen. Entonces, asegurando que los metemos en comida y cena y entre horas, pues podríamos llegar a ese extra que necesitamos. Si no tengo hambre, tengo que comer en todas las comidas, que también es algo que de manera muy frecuente se pregunta. No necesariamente, o sea, sí que hay que intentar es comer cuando tengamos hambre y aprovechar, como he dicho, esos momentos de más hambre para poner o meter alimentos de calidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esos momentos? Pues el momento, normalmente igual por las mañanas a lo mejor tenemos algo más de hambre, pues intentar las comidas más calóricas que sean por la mañana, ¿no? Y luego hacer una o dos meriendas, se pueden hacer, no es necesario comer 5 veces al día, podemos repartir las ingestas en 6, 7, si tenemos menos apetito, pues en menos cantidad, pues los metemos. Luego eso, más comidas no tiene por qué ser mejor y si encima no son de calidad. Tenemos dos opciones, podemos tener el método A, que es comemos pocas veces, pero metemos en ese plato o en esa comida mucha más cantidad o más energía, pues añadimos más. O por lo que sea, nos saciamos muy pronto, pues esparcimos más las comidas, tenemos menos comida por toma y de manera más frecuente. Entonces, lo que mejor nos vaya está bien. O sea, no hay que decir solo como 5 veces y si no tengo hambre tengo que comer 5. Pues si no tenemos mucha hambre, las pocas comidas que hagamos que estén bien enriquecidas. Luego veremos cómo. Luego también hay cosas que nos ayudan a aumentar el apetito, pues utilizar colores más atractivos, variar un poco sabores y olores y luego cuidar un poco la presentación, que siempre al final comemos un poco por los ojos, pues también nos ayuda. Luego la actividad física también nos puede ayudar a abrir el apetito, por dar un paseo, actividad física moderada, o sea, un poco de movimiento en función de lo que se pueda hacer. Pues movernos un poco antes de la hora de la comida nos puede abrir un poco el apetito. Como decía, también habitualmente por la mañana suele haber más apetito y ahí pues hay que ser un poco flexibles. Es verdad que por nuestra cultura gastronómica pues a lo mejor no concebimos desayunar un plato de lentejas, pero bueno, si a lo mejor nos apetece un huevo revuelto a las 12 justo antes de comer o en la hora del almuerzo, pues oye, ¿por qué no? Podemos hacernos una tortilla y almorzar esa tortilla con un poco de pan. Entonces, en ese sentido, lo que hay que intentar es aprovechar las ventanas donde más hambre tenemos para comer alimentos que sean de calidad. Mejor un ambiente agradable y acompañado si es posible. Y si no es posible, bueno, pues que sea un ambiente agradable, que no estemos pensando en otra cosa, que no estemos distraídos con el móvil, la tele, pues intentar ser un poco conscientes mientras comemos. También optar en los momentos de más apetito por alimentos más densos, pues los frutos secos, por ejemplo, tienen muchísima energía y normalmente comemos poco de esos alimentos, pues aprovechar esos alimentos un poco más densos para esos momentos. Los lácteos también, el queso, el yogur, por ejemplo, griego es mucho más denso, que no lleve azúcar, es una buena opción.
Y luego también encurtidos, pues tipo pepinillos, cebolletas y aceitunas, nos pueden aumentar el apetito un poco, el sabor avinagrado normalmente aumenta un poco el apetito antes de comer. Entonces, bueno, pues como picoteo antes de comer, si no vemos que no tenemos mucha hambre, podemos probar. Y luego también se puede enriquecer las comidas. Hay veces que, bueno, nos cansamos comiendo o si tenemos que poner mucho en el plato nos podemos cansar. Entonces, podemos utilizar algunos alimentos que no aportan volumen, pero sí que aportan mucha energía y los podemos incorporar a nuestras preparaciones diarias. Por ejemplo, la leche entera normalmente no aporta volumen, pero sí que aporta pues, grasa saludable y proteína, hemos dicho. Entonces, podemos hacer batidos. Los alimentos líquidos normalmente llenan menos y sacian menos, pues podemos hacer batidos. O, por ejemplo, en el caso de las pechugas, las podemos poner en remojo en leche entera el día anterior, la noche anterior, y luego empanarlas un poco para que no pierdan el agua y se incorpora la leche a la pechuga y no tenemos una pechuga mucho más grande. Y luego añadirlo pues a purés y se pueden hacer salsas para acompañar pescados y carnes con esa leche. Luego la leche en polvo también puede ser una opción porque simplemente, o sea, no aporta nada de volumen, no aporta apenas sabor y lo podemos añadir a guisos o cualquier salsa, ¿no? Que no nos enteramos, pero estamos añadiendo al final leche concentrada. El yogur también puede ser muy útil, mejor el yogur griego sin azucarar porque es mucho más denso. Y luego los quesos, si nos gusta el queso, los quesitos, estos de triángulo pequeñito, pues se pueden incorporar al purés, porque no aportan tampoco mucho sabor, pero sí aportan mucha energía. Luego el huevo para todo. Si no tenemos ninguna alteración analítica que no lo impida, pues el huevo sí que es una de las mejores opciones para enriquecer. Además, normalmente es un alimento que se acepta muy bien, no cambia mucho el sabor del huevo y bueno, se puede utilizar en tortilla o bien cocido, revuelto, incluso a los purés o troceado. El aguacate o guacamole, que ahora los podemos encontrar en cualquier sitio, pues se puede añadir a las ensaladas, lo que es el aguacate, o utilizarlo como, pues en un bocadillo, el guacamole utilizarlo como base. Lo untamos y tenemos esa base más lo que le queramos añadir, con queso, con tomate. Luego los frutos secos también, intentar al menos un puñado al día, si nos cuesta tragar o son muy secos, los podemos utilizar en forma de crema. Sí que es verdad que las cremas de frutos secos yo creo que o te gustan o las odias porque son muy densas, pero si te gustan sí que son una buena opción porque en una cantidad muy pequeñita pues llevan muchas calorías. Y luego las frutas secas tipo dátiles, los orejones, los higos secos, sí que podemos utilizarlos también entre horas. Pues en momentos que no tengamos mucho apetito, pero bueno, podemos picar algo, pues es una buena opción. Y luego ahora también yo he puesto todas las opciones que tenemos, luego a gusto de cada uno. Los patés vegetales y de legumbres que ahora tenemos en un montón de sitios, pues también nos aportan un poco de energía extra, ¿no? Pues el tipo hummus, los podemos hacer caseros, por supuesto, pero ahora venden de todo tipo y son una buena opción para pues tostadas. En vez del pan con aceite solo, pues le ponemos ese paté de base y un poquito de aceite. Y en una cantidad muy pequeñita, pues estamos enriqueciendo mucho. Y luego el aceite de oliva, aunque es muy bueno, por supuesto, y hay que utilizarlo, pero sí que es verdad que el hacer algo frito lo que hace es que nos saciemos antes y dejemos de comer pues, alimentos de más calidad. Entonces, es verdad que aunque el aceite es bueno para añadir y enriquecer, pero no vamos a evitarlo para freírlo. Y luego, las semillas igual apenas aportan volumen y sí que aportan mucha energía. Entonces, bueno, pues esparcidas por tostadas, en yogur o en ensalada, nos pueden dar ese extra. Y luego, ¿qué podemos comer entre horas? Así como ejemplos prácticos, pues preparaciones muy sencillas, básicas, pero muy ricas, muy saludables y sobre todo muy concentradas en energía. El yogur, que sea pues tipo griego mejor, algo de fruta y frutos secos triturados, por ejemplo. Ahí en un vasito pues tendríamos mucho, que a lo mejor si nos tenemos que comer todo por separado nos cuesta más. O por ejemplo el pan integral, es verdad que lo integral sacia más, entonces si no tenemos mucho apetito podemos dejar opción al pan blanco y añadir ahí algo de proteína, lo que hemos dicho, ¿no? Pues huevo, pavo o queso, incluso atún y un poco de aceite de oliva y luego la fruta. Y luego si hacemos bocadillos, pues intentar que sean un poco más saludables y más energéticos, ¿no? Pues el queso fresco entero que no se ha desnatado y salmón, por ejemplo, que es muy rico en energía. El aguacate, como hemos dicho, jamón serrano, por ejemplo, o tomate, el aguacate guacamole, los hummus, incluso tortilla francesa o de patata también es una muy buena opción. Y luego, bueno, combinaciones, pues el yogur griego, eso, el queso
feta que también nos aporta mucho, las tortitas de arroz porque no sea pan, por no cambiarnos, con un poco de crema, verduras mojadas en hummus, por ejemplo. Y luego, bueno, para el desayuno, bueno, digamos, el concepto o la estructura que podemos quedarnos en la cabeza para que sea más completo, algo de lácteo, leche o yogur, añadimos algo de cereales integrales si se puede, algún alimento proteico siempre y luego algo de fruta. Eso podría ser nuestro desayuno, nuestra merienda, ¿no? Como esa estructura. Y luego otros nutrientes que a veces son necesarios. Es verdad que hay veces que con la alimentación no es posible llegar a todas las recomendaciones que necesitamos porque tenemos muchísima demanda y a veces ingerimos menos. Entonces sí que se ha visto que algunas guías clínicas, pues en el caso de que haya un riesgo muy alto de desnutrición, pues toman suplementos orales que son los conocidos como batidos, que no son batidos como tal, se tiene que ver como parte del tratamiento, ¿vale? Incluso a veces se recomienda continuar un poco con esa toma de suplementos después. Es verdad que en ese tipo de suplementos concentran en muy poco volumen mucha cantidad de nutrientes y a veces pues es necesario. Sí que es verdad que en el caso de que se recomienden hay que verlos como parte del tratamiento y no se tiene que ver como un batido más, sino que es parte del tratamiento. Y luego ya vamos a los efectos secundarios que podemos tener y cómo abordarlos con la alimentación. No significa que todo, o sea, que sean comunes, digamos, no significa que todo el mundo los tenga, ¿no? Pero en el caso de que aparezcan, pues digamos que entrarían dentro de la normalidad. Tenemos las náuseas y vómitos, la alteración del gusto y el olfato, la pérdida de apetito en general, la mucositis, la serostomía, diarrea o estreñimiento y que nos cueste al tragar. Entonces, en el caso de que aparezcan náuseas y vómitos, ¿qué es lo aconsejado? Tomar líquidos entre las comidas, durante la comida poca agua, pequeños sorbos, texturas que sean mejor suaves, nada que no sea muy difícil de masticar, que no sean secas. La temperatura, mejor templado frío y evitar alimentos muy calientes. Alimentos salados generan más salivación, pero no abusar tampoco, pero bueno, sí que nos puede ayudar. Aquí en este caso habría que reducir lo integral y lo graso para evitar pesadez, que nos llenemos y aparezcan náuseas. Mejor cocción ligera, a la plancha, a vapor, nada de frito. Las infusiones también nos pueden ayudar de manzanilla, de menta, de anís o jengibre después de comer. El tema de la ropa es bastante importante, que no nos apriete la tripa. Algún caramelo de menta o limón, incluso los polos de hielo, ahora de cara al verano, nos evita que dejemos ese regusto desagradable. Reposar también sin tumbarnos y luego hacer tentempiés suaves que no pasemos muchas horas con el estómago vacío. Evitar los alimentos ricos en grasa, aderezos y frutas muy ácidas, beber en grandes cantidades durante las comidas, hay que evitarlo. Evitar la mezcla de temperaturas de muy fríos y muy calientes, mejor templado frío. Evitar alimentos picantes, luego alimentos muy pesados y de difícil masticación, pues también hay que evitarlo. Y luego algo también que a veces funciona es evitar alimentos muy fuertes o desagradables durante la comida. Pues se puede tener algún ambientador que nos guste el olor y que esté bien ventilado, o sea, evitar que sean ambientes muy cargados. Luego, si hay alteración del gusto o del olfato, que está aconsejado, pues podemos utilizar limón y la lima para nuestras preparaciones, nuestra comida, porque suele enmascarar un poco el sabor que nos da ese rechazo. Las carnes rojas son las que luego nos dejan un gusto un poco más desagradables. Entonces, sustituir la carne roja por la blanca. También podemos utilizar especias, especialmente la pimienta negra, la cúrcuma, el perejil, la hierbabuena y la albahaca. Mejora la salivación y mejora la percepción de los sabores. Entonces los podemos utilizar en nuestras preparaciones. También mejor templado frío o temperatura ambiente, mejor que caliente, porque cuanto más caliente está, más olor desprende y más nos puede incomodar. Mejor vapor cocido o al microondas, mejor que a la plancha, que suelta más olor también. El ambiente que sea olor fresco, tipo hierbabuena, podemos comprar algún ambientador de pino, de clavo, de limón. También consumir encurtidos antes o durante la comida, porque eso, lo que decía, el sabor avinagrado estimula la salivación y también mejora el apetito y sabores. Limpiarnos bien la boca, buena higiene bucal antes y después de la comida. Cambiar cubiertos habituales que sean metálicos por unos de plástico para, a veces pues nos puede dejar ese regusto, entonces podemos utilizar cubierto de plástico. Beber agua con frecuencia a lo largo del día para que no se queden residuos que luego nos deje ese regusto malo. Y luego infusiones también entre las comidas. Luego evitar
consumo excesivo de carnes, comidas muy calientes, evitar preparaciones que desprendan muchos olores y luego la higiene bucal hay que cuidarla. En el caso de la sequedad de boca, ¿qué estaría aconsejado? Evitar alimentos secos y fibrosos, tipo frutos secos, pan tostado, todo lo que tenga mucha fibra en este caso lo desaconsejamos. Tomar alimentos líquidos y blandos mejor, que lo facilita mucho. Enriquecer las carnes o el pescado si se toman las piezas enteras y no en puré, pues con salsas que nos lo facilite. También algo que nos estimule la salivación, pues cualquier especia que toleremos. Evitar alimentos muy aceitosos y muy grasientos, sobre todo porque nos dan mucha pastosidad a la boca. Y luego aquí, en el caso de la leche entera, pues evitar también grandes cantidades. Y antes entre 20 y 30 minutos antes de cada comida, pues puede ser útil refrescar la boca, pues por ejemplo, tener cubitos de hielo y 20-30 minutos antes, pues tomárnoslo y que se nos deshaga en la boca como si fuese un caramelo. Eso nos puede ayudar también. Y luego los encurtidos. Como podéis comprobar, los encurtidos son un buen aliado casi para todo. Luego también evitar comidas muy copiosas. Chicles sin azúcar o caramelos de menta y limón también nos pueden mejorar la salivación. Siempre llevar o tener a mano una botella de agua, o sea, cuando salgamos, la botella de agua siempre con nosotros, para evitar que cuando tengamos sed o notemos esa sequedad, no tener dónde recurrir. Evitar los labios resecos y luego también la higiene bucal. En el caso de la mucositis, pues comer pequeñas cantidades y con más frecuencia. Tomar alimentos fríos alivian un poco el dolor y evitar sobre todo los que están muy calientes. Evitar alimentos muy ácidos, muy picantes, muy amargos. Aquí habría que evitar las especias, cosa que en la serostomía hemos dicho que es aconsejable. Todo esto lo vais a tener, lo digo por si voy un poco rápido, que quiero dejar tiempo para preguntas. Todo esto que quiera lo puede tener. Tomar mejor frutas, verduras y evitar que estén muy ácidas. Evitar también refrescos, bebidas azucaradas y el alcohol sobre todo, por supuesto. Y evitar alimentos azucarados, sobre todo porque si se queda algún resto en la boca sí que se ha visto que puede aumentar la inflamación y empeorar las llagas. Entonces hay que evitar esos alimentos azucarados. Luego también podemos modificar la textura de la dieta y hacerla más blanda. Puede ser todo triturado y añadir algo de leche. Lo mismo, aquí también nos iría bien refrescar la boca con el cubito de hielo. Podemos realizar 2-3 enjuagues diarios, por ejemplo con manzanilla también podemos para mejorar esa mucositis. Y luego evitar el contacto de alimentos con las llagas. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Evitar alimentos muy pegajosos que se queden en el paladar, como el pan de molde, el puré de patata, que es muy pegajoso. Evitar alimentos muy secos, las galletas, frutos secos, las verduras. Y evitar sobre todo especias fuertes que se queden y además luego nos estimulen, alimentos rebozados y alimentos muy duros. Para el estreñimiento, aquí es muy importante la ingesta de líquidos, mínimo 6-8 vasos al día, usar aceite de oliva para el cocinado y intentar tomarlo en la primera comida del día, en el desayuno, evitar especias muy fuertes, si podemos mejor frutas enteras que en zumo, porque le quitamos toda la fibra. Si podemos también mejor verduras enteras y alguna ración cruda, pues en forma de ensalada muy lavada. Las legumbres aquí un gran aliado, al menos 3 veces a la semana. Luego también hay que tener en cuenta que una de las cosas que empeora el estreñimiento es la inactividad, estar sentados todo el rato, entonces intentar movernos, masajes suaves en la tripa. Y luego algo muy importante, más allá de la alimentación, es crear el hábito intestinal. Esto también es importante, consiste en encontrar el momento del día que estemos más tranquilos para ir al baño sin distracciones, sin estar pensando en otra cosa, sentarnos al menos 10 minutos y luego algo que ayuda mucho es, podemos poner como una banqueta, algo que nos ayude a levantar los pies un poco y nos inclinamos hacia adelante, ¿no? Como un poco en posición fetal y eso ayuda, pero hay que tener tiempo, o sea, no tenemos que ir con prisa al baño e intentar que siempre sea a la misma hora, cuando más tranquilos estamos y insistir un día y otro, ¿vale? Crear ese hábito. Y luego también aumentar la ingesta de fibra, si podemos, si no tenemos otros síntomas. Y luego también se puede tomar en ayunas un vaso de agua tibia, no con limón, agua tibia normal, ¿vale? Y luego aquí, bueno, os he dejado también alimentos ricos en fibra, porque a veces que, bueno, pues saber qué alimentos son ricos en fibra, no pan integral, todo lo integral ya lo sabéis. La avena tiene muchísima fibra, casi todas las verduras.
Luego las frutas también, si son enteras, mucho más. Luego los frutos secos y las semillas tienen mucha fibra y las legumbres, ¿vale? Y luego es muy importante beber mucha agua. Y ya por último, en el caso de la diarrea, justo todo lo contrario. Aquí deberíamos evitar todas las verduras crudas y mejor hacerlas en puré. Evitar todas las legumbres enteras, evitar alimentos muy grasos también. Aquí evitar el café y cualquier bebida que tenga cafeína en exceso, por supuesto nada de alcohol. Evitar también bebidas azucaradas, aunque no lleven gas, que hay veces que, bueno, pues siempre ha habido una bebida que para la diarrea se ha dado. O sea, al final para reponer lo que necesitamos es agua y alimento. No hace, y a lo mejor, si el médico lo considera, pues si estamos muy deshidratados, alguna solución específica, pues unos sobres específicos. Pero las bebidas azucaradas, aunque no lleven gas, no reponen nada de lo que perdemos. Y luego aquí evitar también condimentos y especias irritantes. Y luego también eliminar todo lo integral, evitar los edulcorantes, que bueno, suelen ser laxantes, pues todos los chicles, todo lo que lleve edulcorantes fuera. Mejor la fruta sin piel. Podemos añadir patata, la patata cocida, que nos retiene un poco esa diarrea. Los yogures naturales sin azucarar y que no sean de sabores ni de otro tipo, ni de nada, naturales sin azucarar. Aquí mejor leche desnatada y el pan tostado siempre va mejor que el pan normal de barra. El pan compramos barra y lo tostamos o directamente compramos el pan tostado. Y aquí pues eso, beber mucha agua, infusiones, los caldos desgrasados nos ayudan a hidratarnos, zumos naturales sin pulpa, incluso le podemos echar un poco de agua si se nos quedan un poco densos, pero evitar bebidas azucaradas. Y nada, antes de acabar, y a ver cómo vamos de tiempo para preguntas bien, ningún alimento ni dieta cura el cáncer, y esto siempre me gusta mucho decirlo. O sea, la alimentación, lo que hemos visto a lo largo de este tiempo, no es, y luego de manera aislada tampoco se puede tratar. Esto es una parte más del tratamiento, una parte más del proceso, pero no hay nada que de manera aislada con la alimentación cure nada. Tener obesidad no significa que no pueda haber desnutrición, y esto es muy importante porque puede haber obesidad y desnutrición, y puede haber obesidad y que tengamos déficits nutricionales. Hay que empezar por la base. Si no tenemos una buena base de alimentación, todo lo extra que añadamos son parches. Entonces sí que es muy importante tener una buena base de alimentación. Intentar, en la medida que podamos, evitar esa desnutrición antes de que aparezca. Y luego, pues también cuidar la alimentación siempre con profesionales, y que es muy importante. En Internet encontramos cosas muy buenas y muy malas, muchas verdades, muchas mentiras. Y luego lo que yo digo del amifuncionismo, lo que le funciona a una persona le puede no funcionar a otra. Ya hemos visto todo lo que influye en la pérdida de apetito, hemos visto todo lo que influye en el estado nutricional, y para cada persona es un mundo. Y ya está. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Paula. La verdad que ha estado muy interesante, una información que creo que a todos los participantes les va a venir muy bien, porque sí que son dudas que suelen surgir durante los procesos, cuando hay tratamientos, muchas dudas que nos llegan también a la asociación, y creo que has abordado todo de manera bastante completa. Os emplazamos, si queréis, a aquellas personas que estáis conectadas, a que cualquier duda, comentario, lo que queráis comentar, pues os damos paso ahora a vosotros. Entonces, no sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta a Paula, que quiera hacer algún comentario. Podéis quitar el altavoz y vamos uno por uno, si os parece bien. O si que lo queréis comentar en el chat, y yo se lo traslado a Paula. No hay Sí, dudas. alguna Igual he ido un persona. poco rápido ahí, quería dar mucha información, pero como he dicho, como es algo que vais a disponer de ello, lo que me interesa es que lo tengan y que lo puedan utilizar. Eso es, nosotros luego os lo vamos a trasladar, porque toda la presentación que ha hecho Paula nos la va a pasar, para que, bueno, pues podáis tener esa información, que hay veces que, pues eso, a lo mejor en este contexto de este ratillo puede haberse tratado de manera más rápida, pero bueno, que luego dices, pues es que a mí me interesaba especialmente, pues sobre el tema de la diarrea. Pues nada, con lo que os vamos a pasar por correo, pues para que también lo podáis ver, y si luego surgen más dudas, bueno, pues un poco más a la larga, que contactéis con nosotros y podamos resolverlas, ¿vale?
De momento no tengo ningún comentario, ¿vale? No tengo ninguna duda. Sí que hay alguna persona, bueno, que nos ha comentado que, bueno, que se alegraba estar en la reunión, ¿vale? Yo, si Pero no bueno, tienen dudas, tengo yo para los asistentes, a ver si así alguno se pues nada, anima. adelante, Paula, si quieres. Si No, alguien de tiene manera algún un poco. problema, sí, sí. Ah, no, Didi. Un segundito comentar, tenéis todos el altavoz quitado, ¿vale? Entonces, que si queréis hablar tenéis que activar el altavoz para que os podamos oír, ¿de acuerdo? O si queréis conectar la cámara, como vosotros prefiráis. Y si no, pues Paula. Pregunto yo, pero no es para mí Sí. la pregunta, ¿eh? No, así de manera general, bueno, ¿cuántos de los asistentes le dan importancia a la alimentación o son conscientes de esta importancia? Y si en algún momento en el proceso, en el caso de que pues, sean pacientes oncológicos, se han visto reflejados en alguno de estos síntomas o de tener que modificar esa alimentación para poder comer o para evitar dejar de comer, aunque sea en el chat. Mira, a ver, te comento que hay una participante. Me pone, yo tengo una duda. Tema de caída de uñas o uñas quebradizas como efecto secundario. ¿Hay alguna pista alimentaria para paliarlo? Pues Muy buena sí que pregunta. habría que ver bueno, pues un poco el origen de realmente de si hay algún déficit más, pero sí que es verdad que en el tema de, por ejemplo, vitaminas, el zinc, que es que lo encontramos en la carne, ¿vale? Principalmente y huevo, y la biotina, al final cuando nos dan, digamos, pastillas para el pelo, las uñas, que es lo que más a lo mejor se nos puede caer, llevan muchas vitaminas, entonces intentar frutas y verduras variadas, porque esto también es muy importante aunque comamos verduras y siempre es la misma, cada verdura nos aporta una cosa y cada fruta nos aporta una cosa. Entonces, intentar que sea mucha fruta y verdura variada. Luego, el tema de las proteínas, porque al final lo que forma también parte de esas uñas, igual que la caída del cabello, es la proteína. Asegurarnos que estamos incluyendo una fuente de proteínas en todas nuestras ingestas, en todas las que hagamos, que siempre haya un alimento proteico. Y luego intentar, no sé si sería el caso tuyo, Elena, pero intentar que siempre al menos 3 raciones de verdura o sea, entre fruta y verdura, 3 raciones y 2 de verdura, siempre a diario y diferentes. Pero sí que es verdad que habría que ver, o sea, no significa que esto sea la solución, habría que ver si se debe a otras cosas. Pero bueno, el tema de las vitaminas es lo que más se ha visto que influye en pues la caída del cabello. No sería en este caso, en el caso de oncología, ¿no? Por supuesto, pero de manera general el tema de las vitaminas y minerales sí que se ha visto. El tema de la caída del pelo, por supuesto, no influye con la alimentación. Aquí no sería la estrategia. Mm. A ver, tengo otra pregunta. Mira, nos da las gracias, Elena, ¿vale? Hay otra participante, también Elena, para pacientes vegetarianos, ¿qué otra fuente proteica, además de huevos, lácteos, frutos secos y legumbres, se deben incorporar a la dieta? Gracias. Pues aquí sería muy importante digamos, los derivados vegetales, por ejemplo, el tema del tofu, todo lo que esté hecho a base de concentración de legumbres, o sea, la principal fuente aquí, que suele ser las legumbres, frutos secos y semillas, y esas realmente son las fuentes proteicas que tenemos. Sí que es cierto que se ha visto que las dietas vegetarianas pueden, por supuesto, cubrir las necesidades si se hacen bien, obviamente, aquí también habría que valorar la suplementación para ver que no hay ningún déficit, pero en el caso de las proteínas, pues al final lo que hemos dicho, ¿no? Frutos secos en mayor cantidad, o sea, aquí habría que pensar que las necesidades de proteínas son las mismas, solo que si no comes un alimento lo tienes que incorporar con otro. Entonces, las raciones que hemos dicho de carne, pescado y huevo, si no se consumen, pues incluimos legumbres, por supuesto, con mucha más frecuencia a diario. El tema de frutos secos, el tema del tofu, ahora que tenemos también muchas opciones, y eso pues a lo largo de todo el día, o sea, en varias ingestas. Otra pregunta que me ponen, en el caso de cáncer de mama hormonal, ¿la soja está contraindicada? Pues aquí hay mucha controversia. Hay estudios que indican que sí, hay estudios que indican que no. Sí que es cierto que en estos casos yo lo que siempre digo es la precaución. O sea, si hay una mínima duda de que pueda haber un efecto negativo, mejor evitarlo, porque es algo, quiero decir,
son alimentos de los que podemos prescindir. Si hablásemos de un tratamiento, pues no lo sé, pero en el caso de la alimentación, todo aquello que genere dudas, yo soy partidaria de aplicar la precaución. ¿Que hay algunos indicios de que está contraindicado? Pues si podemos prescindir de ese alimento, prescindimos. Pero es verdad que hay mucha controversia con, pues hay gente que dice que ya está demostrado que no pasa nada, otros que sí, entonces mejor evitarla, sobre todo porque se puede suplir de otra manera. Así que, ¿para Claro. qué arriesgar algo que está en duda? Ujú. Vale. Mira, hay una participante, Rosa, que nos pone que ha tenido varios de esos estados, me imagino que de lo que has comentado en base a los efectos secundarios de los tratamientos, y actualmente he cambiado mucho mi alimentación y la va genial. Pone que nos alegramos, Rosa. ¿Proteína en polvo sería aconsejado? Nos pregunta. Sí, es una de las opciones también que se puede añadir, pero cuidado con el tema de las proteínas también, dónde se compran y la composición, porque ahora tenemos todo esto de suplementos deportivos y demás que hay veces que no sabemos bien la composición que, digamos, que hay detrás. Entonces sí que es importante en el caso de utilizar proteína en polvo que sean marcas que tengan garantía, o sea, que sean marcas conocidas, que estén garantizadas y que sí que tengan, digamos, evidencia detrás. Por eso sí que es importante siempre preguntar, pues eso, qué tipo de proteínas se están tomando, marca, incorporarlo, se puede incorporar, sí, o sea, es una, pues por ejemplo, a los batidos y demás, sí que es una opción. Luego también, aquí hay que tener en cuenta una cosa, con el tema de las proteínas. Está muy bien, o sea, necesitamos un extra, pero también hay que tener cuidado de la manera que aportamos ese extra que no controlemos, sobre todo porque a nivel renal, el exceso ese de proteínas, si no lo controlamos, también podemos tener algunos problemas. Entonces, es cierto que con la alimentación se puede llegar a las recomendaciones de proteínas y podemos llegar a ese extra de proteínas, pero en el caso de que, por ejemplo, pues alteración del gusto del olfato, que hayamos disminuido mucho la ingesta, sí que podemos optar por este tipo digamos, suplementos. Sí que es verdad que aquí la recomendación sería, si no controlamos el tipo de proteína que es, si estamos cubriendo las necesidades con la alimentación, prescindiría y antes recurriría a suplementos que hay hiperproteicos, que están, digamos, garantizados y que son los que, lo que he dicho, ¿no? Estos suplementos orales, que a lo mejor una proteína que no controlemos. Pero de manera general, o sea, la proteína en polvo de calidad garantizada y controlada puede ser una estrategia, siempre y cuando no lleguemos con la alimentación. Ujú. Muy bien. Entiendo, Paula, que bueno, con lo que has comentado antes, que ante cualquier duda, idea que tengamos para mejorar la alimentación, lo primero que hay que hacer es consultar con nuestro oncólogo, con nuestra nutricionista de referencia, ¿no? Porque al final son las personas que más van a conocer nuestro proceso y que quien mejor nos va a aconsejar, ¿no? Que bueno, que recibamos información por otros medios, siempre atender a medios que estén avalados científicamente, que nos puedan dar una información verídica, porque es verdad que encontramos por internet lo que has comentado, ¿no? Al final, como idea general, que hay mucha quizá desinformación o mucha información sobre determinados alimentos que a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? O sea, que siempre consultar estas cosas con un profesional de referencia, ¿no? Claro, yo aquí también es importante, o sea, la alimentación, digamos, lo bueno que tiene, vamos a decir que la alimentación basada en alimentos no tiene por qué tener un efecto perjudicial, es decir, es muy difícil tener un efecto perjudicial y, bueno, lo puede haber, pero me refiero, la alimentación variada, digamos que siempre es beneficiosa. Pero es verdad que cuando empezamos a recurrir a otras cosas no controladas, pues eso, productos, cosas que compramos que no controlamos, sí que puede tener un efecto. Y luego también hay que tener en cuenta lo que has dicho del oncólogo, o sea, pensar también que cualquier modificación, al final la alimentación, un cambio en la alimentación es un cambio que repetimos varias veces al día. Y un cambio, no es lo mismo hacer un cambio una vez a la semana que un cambio en la alimentación que comemos de manera general 5 veces al día. Entonces, eso sí que se lo tenemos que comunicar al médico y eso es importante porque pensar que la alimentación influye, como hemos dicho, en muchas cosas. Entonces, aparte de basarnos en lo que es saludable y equilibrado, pero sí que cualquier cosa que hagamos nueva, que introduzcamos en nuestra alimentación o en nuestros hábitos diarios, es importante pues, consensuarlos, por supuesto, con el médico, con un profesional y que esté al tanto. O sea, al final también, dentro de vuestra historia clínica, tiene que constar un poco esos cambios o esas modificaciones para tener en cuenta, pues, qué estamos haciendo, ¿no?
Claro. Ujú. Mira, te comento, Paula, otra intervención de María Asunción. Nos comenta que le ha parecido muy interesante tener una opinión experta. Pone que en mi caso el paciente es mi marido y su cáncer es digestivo, por lo que la dieta está limitada a todo triturado por problemas para tragar y problemas de acidez. Tiene apetito, pero no le sienta bien casi nada. Y pregunta que si la puedes dar alguna idea, que la sería muy útil. Él se está comiendo todo triturado y aún así no le sienta bien. ¿Es el caso? Por lo que pone eso, que la dieta está limitada a todo triturado por problemas para tragar y de acidez. Tiene apetito, pero no le sienta bien casi nada. Eso es lo que ha Claro, puesto. que habría, o sea, lo que hay que intentar sobre todo, pues quizá que los purés o lo que esté triturado que no sea muy denso, o sea, que sean como preparaciones muy poco pesadas, aunque es verdad que con el tema de los purés muchas veces se tiende, y es normal, que es una de las recomendaciones que he dado, pero bueno, en este caso quizá podría estar contraindicada, habría que valorar un poco todo el caso, pero sí que es cierto que en los purés tendemos a echar mucho, porque como está muy concentrado y parece que no, que bueno, está triturado, pero igual en este caso habría que reducir un poco esa densidad del puré, o sea, es mejor que a lo mejor sean varias ingestas, y cuando digo varias ingestas digo 6, 7, como si son 10 a lo largo del día, o sea, no hay problema, que sean purés menos densos, o sea, pues justamente evitar pues que sean eso, que no caigan a lo mejor tan pesados en el estómago y evitar pues eso, sobre todo alimentos que tengan sabores muy fuertes, pues intentar que sean carnes blancas, pescados blancos, el aceite pues a lo mejor de oliva virgen extra, ¿no? Intentar que sea un poco más refinado, o sea, evitar que sean alimentos con muy potentes. Claro, sí que nos ha contestado que pone que es bastante ligero, pero casi frío, pero que aún así la digestión es De difícil sienda. en este Pues caso. igual aquí habría que valorar el tema de algún suplemento, obviamente pautado por el médico Claro. para, pues eso, intentar concentrar más. Claro, como hemos visto en este caso, que por una parte son las recomendaciones que tú nos has dado, que son generales, ¿no? Pero luego, claro, hay que atender a cada caso. La individualidad es importante, ¿no? En estos, Claro, en muy estos importante. procesos. Y bueno, pues en este caso eso, que a pesar de, parece ser que sí que opta por recomendaciones generales, comidas frías, ligeras, pero claro, aún así tiene problemas y en esos casos es necesario, bueno, pues consultar con el profesional, ¿no? Claro, hay veces que con la alimentación no se llega a todo lo que se tiene que llegar, entonces quiero decir que al final lo bueno es que hay herramientas, ¿no? Con el tema de la alimentación que nos ayudan a donde la alimentación no puede llegar. Ujú. Eso es. Bueno, agradece tu aportación, Paula. No sé si alguna persona más quiere, bueno, pues darnos alguna idea, hacer algún comentario, alguna pregunta. Eh, Mira, para el tema de los gases, ¿qué consejos nos puede dar? Yo esta semana he tenido bastantes, nos pone una de ellas. Pues aquí en el tema de los gases, intentar, por ejemplo, en el caso de las frutas, una cosa que puede ir bien, por supuesto, quitar la piel y meterlas un poco al microondas. Hay veces que nos reduce un poco el tema de hacerlas como en tipo compota o un pelín trituradas, un poquito machacadas. El tema de las legumbres, hay legumbres que venden sin piel, esta parte sería importante, o sea, evitar las legumbres enteras o incluso en forma de purés triturados, por ejemplo, los hummus que he dicho, evitar aquí sí que lo integral y aquí reducir, bueno, habría que ver también un poco los hábitos de Rosa en este caso para orientar mejor, o sea, para indicarle cambios concretos, pero por ejemplo el tema de los azúcares que fermentan mucho y que nos dan mucho azúcar, pues aquí evitar, digamos, todo lo que sería alimentos azucarados, intentar evitarlos y, y sobre todo eso, lo que más, y luego las verduras también mejor cocidas, mejor que en crudo, y salteadas, mejor cocidas. Si son un poquito en puré, todo lo que sea romper un poco la estructura del alimento siempre reducen los gases, tanto con la fruta, con la verdura, como las legumbres. Y luego en el caso de Mm. que haya consumo de azúcar, pues los azúcares también fermentan y dan muchos gases. Y algunas especias también nos pueden ayudar, a lo mejor la cúrcuma o algo ayudan a reducir un poco los gases. Ujú. Pues de momento no tengo más aportaciones en el chat. Mira, nos pone Pues Rosa que mira, azúcar no suele tomar, pero sí mucha verdura. pues la verdura, Bien. para no dejar de tomarla,
reducir un poco la cantidad, mejor en triturado si es posible, en puré, y para no perder las recomendaciones, pues a lo mejor hacerlas en diferentes tomas, pues intentar incluir algo de verdura en el almuerzo si se puede, comida y cena, en vez de solo en las dos, pero en menor cantidad. Hay una aportación, bueno, Isidro, enhorabuena por la charla y por el taller. Bueno, y nos da Rosa también las gracias. Entiendo que, bueno, es una información bastante importante la que tú nos has aportado hoy, Paula, porque, bueno, pues son consultas del día a día. Al final todos nos tenemos que alimentar, es parte muy importante en nuestra vida y, bueno, que atendemos especialmente cuando hay una enfermedad, ¿no? Cuando estamos, pues en este caso, en un proceso oncológico. Entonces, bueno, sí que son muchas dudas las que surgen, que nos transmiten y que nos llegan a nosotras y que creemos que bueno, pues este taller que hemos compartido que ha sido muy, la verdad que muy interesante, que ha podido ayudar a resolver muchas dudas, de verdad. De momento no tenemos más consultas. No sé, Paula, si tú nos quieres comentar alguna cosita más. Nada, por mi parte eso, insistir mucho por la parte que me toca eso, que por suerte hay profesionales y que antes de recurrir a cualquier página web que no sepamos la fiabilidad. Y luego, sobre todo, eso, o sea, la alimentación siempre es una ayuda, pero nunca va a ser la solución, pero ni en oncología ni en nada. O sea, al final la alimentación es una ayuda a cualquier patología y a una persona sana, pero hay que hacerlo bien, por supuesto, pero no pensar que cualquier cosa, ni lo que le funciona a una persona nos puede funcionar. O sea, siempre individualizar y buscar información fiable. Muy bien. Pues bueno, con estas pequeñas cuestiones generales nos quedamos, que creo que es muy importante, ¿no? El atender a la individualidad y bueno, sobre todo consultarlo con profesionales, que yo creo que es lo más importante y quien mejor nos va a saber responder, ¿no? A todas estas cuestiones que pueden surgir durante los procesos oncológicos. Muchas gracias a todos los participantes por haber estado hoy con nosotras. Insisto igualmente que cualquier duda nos la hagáis llegar. Por nuestra parte vamos a reenviaros estos contenidos para que también lo tengáis más a mano y cualquier cuestión que pueda surgir en el día a día, pues que estamos aquí también desde la asociación para poder responder a estas cuestiones que vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a Grupo Recoletas por vuestra colaboración y especialmente Paula a ti por habernos dado tanta información y habernos aclarado todas estas dudas que han ido surgiendo, ¿vale? Muchas gracias a todos. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, Pablo.